Bueno, amigos, es viernes. Ustedes saben, los viernes tenemos un invitado al piso. Hoy tenemos un invitado muy especial que yo les aseguro que les va a interesar porque va a contar cosas que seguramente muchos de ustedes no han oído. Y el invitado es Juan Martín Guevara Lynch. No. Juan Martín Guevara de la Serna. Guevara de la Serna, perdón, ahí estamos. Pero le pido a Juan Martín que habla un poquito pegadito al micrófono o acércalo. Sí, porque si no queda muy de lejos. ¿Sí? Ahí estamos bien, le pedí a Lucas el operador, estamos bien. Bueno, Juan Martín es, vamos a decirlo de esta manera, el hermano del Che. El hermano del Che. Y claro, viste, es una figura emblemática, una figura mundial, una figura de la cual hemos leído mucho, hemos transitado mucho, los que hemos viajado a Cuba, bueno, ni hablar, ¿no? La carta de presentación, argentino, Che Guevara, ya está, digo, entraste de local a Cuba, en distintas situaciones, en distintos años, ha cambiado mucho Cuba también, le quiero preguntar de eso, yo he ido en años distintos y son realidades distintas también, pero claro, Juan Martín ha tenido un bajo perfil respecto a la vida de su hermano. Seguramente mucha gente ha intentado consultarle o pedirle referencias o anécdotas y él había decidido en algún momento, bueno, no, mi hermano es mi hermano, yo soy yo, no sé si me parece que sea correcto andar contando cosas, pero un día se decidió hacer un libro, ¿no? El hermano del Che, y empezaste a contar cosas, Juan Martín. Primero contame por qué el bajo perfil, si tiene que ver con esto que decía, ¿no? Como sentís que era una cosa como invasiva sobre la historia de otra persona, aunque fuera tu hermano. ¿Y cuándo fue el clic que vos dijiste, bueno, está bien, voy a empezar a contar cosas, voy a escribir un libro? En primer lugar te digo por qué te interrumpí y no Lynch, sino de la Serna, ¿no? Porque mi viejo Guevara Lynch, sí. Pero mi vieja era de la Serna. Entonces, ¿no? ¿Por qué el Lynch ese siempre va a Guevara? Y el Lynch queda lindo, ¿no? Queda lindo, Guevara Lynch, Guevara Lynch. Bueno, en otros tiempos se ignoraba el apellido de la madre. Sí, ese era el tema. Bueno, ¿no? Entonces, si yo, Guevara, Juan Martín Guevara, si no, de la Serna sería larguísimo, ¿viste? Pero ya si me vamos a poner el segundo apellido, que sea el de la vieja, ¿viste? Bueno, está bien, la vieja es la vieja. La vieja es la vieja. Además, era la vieja. Era la vieja. Vos vas a contar un poquito las personalidades de tus viejos, que eran bien distintas, ¿no? Bien distintas. Pero había alguien, me imagino yo, recta, principista, digo yo prejuiciosamente haciendo psicología barata y sabiendo un poco la historia del Che. Después vamos a decir un poco de la historia de tus viejos, pero arranquemos por esto de por qué en algún momento, el libro? Sí, por qué no venías hablando y por qué en un momento dijiste, bueno, voy a empezar a contar. Bueno, ahí el de no hablar era una cosa ya, era como lo de adentro, ¿viste? No tenía por qué hablar. O sea, no tenía esa cosa de hablar. Pero en una oportunidad, hace ya muchos años, estábamos en Cuba con mi hijo también, mi hijo mayor, y él, asmático, tuvo un tema de pulmonar, con el asma, y hubo que internarlo. Entonces, en la internación, estuvo un tiempito, hubo que ponerle un suero, qué sé yo, y la médica me dice, estábamos en octubre, me dice, ahora en octubre nosotros hacemos la jornada Camilo Che, que homenajeamos a Camilo Cienfuegos y a Che Guevara, y lo invitamos para que venga porque vamos a hacer una actividad. Entonces yo le dije, mire doctora, yo no tengo ninguna actividad pública, así que discúlpeme, pero... Y la médica iba a morir. Martín, perdóname, te interrumpa, no te pierdas del micrófono, porque cuando girás se te va un poquito la voz. No se escucha. Y la médica se iba a poner una cara dura, cada vez más seria, y en todo momento dado me dice, bueno, mire Guevara, usted tiene todo el derecho del mundo de hablar, no hablar, decir lo que quiere, donde quiera, pero acá en Cuba hay un montón de cosas que usted puede hablar y nadie conoce. Entonces parece que su actitud es una actitud egoísta, individualista. Bueno, me empezó. Entonces cuando ya me dijo eso, bueno doctora, dígame a qué hora es que yo vengo. Sí. Y fui, por primera vez hablé en público, pero era un hospital enorme. Entonces eran centenares de personas, porque estaban los enfermos, los médicos, las enfermeras, era una pila de gente. Entonces había puesto una mesa así y fueron hablando unos, ¿no? Que eran los y yo estaba en la punta, tranqui, y de pronto paran, agarran un micrófono y lo ponen en el medio, pero un micrófono de esos parados, no como No te podías esconder más. Nada, me tuve que poner en el medio, estaban todos ahí. Bueno, por suerte cada tanto aplaudían, entonces yo ahí podía respirar un poco y pensar a ver qué otra cosa decía, pero había gente que estaba emocionada tremendamente, ¿no? Y ahí
después, años, cuando acá empezaron a hacer las cosas de los museos en Altagracia, en el sur, en Misiones y en Rosario, los que trabajaban en eso me decían, vos no hablás. Sí, venís con nosotros, pero no hablas en público. Digo, bueno, no tengo... No. Y ahí me acordé de lo de la médica. Y que tienen razón estos, que yo me estoy guardando de no hablar. Y ahí empecé a hablar. Y en lo del libro fue porque cuando yo trabajaba en Habanos, que yo era representante de Habanos acá, entonces una escritora y periodista, que era Armand Vicent, trabajaba en un periódico que se llamaba La Amateur de Cigar, que hablaba de puros, de habanos. Y entonces me hace una entrevista sobre los puros, los habanos. En un momento determinado me dice, sí, pero vos sos hermano de Che. Sí, bueno, hablemos de Che. No, de Che no hablamos. Ay, pero así, pa. Y bueno, se quedó. Pero ella estaba casada con una argentina, está casado con un argentino. Entonces venía cada tanto. Y cuando yo empiezo a hablar, ella me contacta, me dice, vos estás hablando ahora. Entonces le digo, sí. Vení para acá, tenemos que hablar. Eso. Entonces me dice, mira, yo trabajo con una editorial que es Calman Levy, que es una subsidiaria de Hachette, y hay la posibilidad de que hagamos un libro. Es decir, vos hablás, lo grabamos y yo lo escribo. Bueno, le digo, total, yo pensé, yo escribir un libro no lo voy a escribir jamás. Y por eso te decía, fuera del aire, que hay un amigo que tenía un eslogan que decía, lo que sucede conviene. Y yo decía, no, pero en esta vuelta dije, sí, yo me subo, porque nunca voy a... Y es respetuoso, digamos, lo que ella escribió de acuerdo al relato tuyo de la historia. Claro, tiene una, digamos, por suerte ella lo escribió bien, entonces tiene una forma que no es la que yo... No podría haberlo hecho. Bueno, en una entrevista hace un tiempo dijiste que de alguna manera esta necesidad de contarlo era para humanizarlo al Che. Vos querías humanizar al Che. ¿Por qué? ¿Qué veías del Che o en otros libros o en otros relatos que no aparecía esa parte más humana del Che? ¿Qué es lo que faltaba contar? Bueno, en primer lugar, el hecho de que un hermano hable ya humaniza. Es decir, yo estoy hablando de la familia, estoy hablando como era el viejo, la vieja, incluso a veces digo que es una especie de terapia, porque cuando el Che empezó a hacer Maché, te preguntan cosas y vos te empiezan a preguntar cosas que nunca te pusiste a pensar para atrás, cómo era el viejo, la vieja, la familia, todas esas cosas, ¿no? Además nunca hice una terapia, entonces eso ya fue una terapia, ¿viste? Bueno, Juan Martín, ¿cómo era el viejo y la vieja? Dale, contalo. Bueno, yo soy el quinto, ¿no? De los 5, pues después mi viejo tuvo 3 más, pero de la primera tanda, de alguna manera. El último, y con 10 años de diferencia con la que me sigue para arriba, y sea con 15 con Ernesto. Entonces yo era una especie de juguete. ¿Era la mascota de la familia? Claro, y además escuchaba cosas que no tenían nada que ver con la edad mía. Que después tenía que ir a la escuela y hablar de cosas. Por ejemplo, yo me acuerdo con el 54 se hablaba del triunfo de los indochinos sobre los franceses. Sí. 54, de Dien Bien Phu. Y yo, jugando la pelota en la calle, ¿esto qué hablar de Dien Bien Phu? Una cosa imposible. O sea, había cosas que yo escuchaba. Y mi casa además era muy politizada. Se hablaba todo el tiempo de política. Y se hablaba, y se discutía. Por ejemplo, el tema de la República Española estuvo muy presente por muchos de los emigrados, amigos de la familia. Entonces, escuchaba todas las discusiones y las cosas. Imagínate, iba creciendo escuchando todas estas discusiones que tenían que ver si la Unión Soviética había traicionado o no, si los trotskistas nada bien o no, si los republicanos tal cosa, si los comunistas no sé qué. Eso escuchaba, ¿no? Entonces, claro, en la escuela por supuesto no podía hablar de eso, ¿no? Y a veces cuando venía a casa y decía, no, la maestra dice no, está equivocada la maestra, decía mi vieja. Y ahora cómo le digo a la maestra que está equivocada, ¿viste? Bueno, y mi vieja era así, ¿viste? Recta. Todo lo que se dice porque uno lo sabe, porque además hay que estudiar, hay que leer, hay que saber. El viejo era lo que venga. ¿Sí? Era que yo siempre digo que mi vieja agarraba un libro así y mi viejo poesía, que era rápida, ¿viste? O sea, además el viejo era un artista, el viejo era un gran dibujante. Sí. Era multifacético, ¿no? Hacía un poco de todo.
absolutamente. Además, nunca terminó ninguna carrera, pero hizo edificios. Lo firmaba otro. O sea, sin ser arquitecto, era arquitecto. Sí. Si le decían ingeniero, decía sí. Si le decían doctor, decía sí. Qué sé yo, un tipo... Yo a veces pienso, ¿no? Es decir, entre mi vieja, de una familia hiperconservadora, de plata, pero además conservadora, religiosa, conservadora. La vieja, años en un colegio pupilo, odiaba a las monjas y a todo lo que fuera religión e iglesia, ¿no? Después, digo, pero se pasó hasta los 18 años, 17 años metida, porque murieron los padres jóvenes, entonces ella quedó metida en el colegio. Y tanto vos como el Che, que tomaron de sus viejos, ¿en qué te ves reflejado con cada uno de ellos? Por eso, yo digo que Ernesto Che, ¿no? Sí. Ernestito, porque como mi viejo era Ernesto, él era Ernestito. Fue el que más consiguió hacer algo, una amalgamar las dos personalidades de los viejos. Dos personalidades. Mi viejo era un artista, ¿viste? Yo digo que los artistas tienen la potestad de mentir porque ellos manipulan la verdad, pero vos no puedes decir que es mentira, ¿no? Es la verdad que ellos tienen de la realidad, ¿viste? Eso te la tiene así el poeta, el que dibuja, el que pinta. Pues no puede decir, no. Entonces, y el viejo era un poco así, ¿no? Nunca podía estar seguro de lo que te estaba diciendo, era o no era, ¿viste? Era por ahí. Y la vieja era todo lo que vos hacés y decís tiene que ser así, transparente, ¿viste? No sé. Yo cuento una anécdota para que tengas una idea de ellos dos. Yo, como era el último, ya mi vieja estuvo enferma, mi viejo peleado con mi vieja, yo hice la que yo quería. Entonces yo era la calle, la casa y el colegio, pero la calle era la calle. Y entonces cuando tenía 13 años más o menos, siempre estaba en la calle, pero nuestro enemigo era la policía, obvio. Y la policía venía en lo que son los patrulleros, que era el autito. Entonces cuando alguien gritaba ¡el autito!, todos volaban. Bajaban. ¿Sí? Y un día yo no pude y me metieron. Entonces, ¿cuántos años tenías? 13. Y entonces me llevaron a la comisaría y era vagancia, ¿no? O sea, una contravención, un invento. Por estar ahí caminando en la calle. Sí. Pero claro, tienen que venir los padres a buscarme. A sacarte. Entonces mi vieja era, ¿qué estabas haciendo? Y la vieja, ¿puedo insultar acá? Sí. Pedazo de pelotudo, ¿por qué te dejaste agarrar? Esas eran... O sea, la vieja enojada. La vieja, escuchame, ¿qué estabas? Claro. El otro... Sí, tenía una actitud más de compañero que de viejo que te marcaba. Entonces, yo después con el tiempo fui viendo cuál era esta cosa, esta razón de que estos dos porteñitos que se fueron a vivir a Misiones, al medio de la jungla, al medio de la selva, se habían juntado. La vieja que venía de una familia así, qué sé yo, y conservadores de la iglesia, y el otro que era de la joda total. ¿Qué pasó ahí? Total. Hay un escrito que le hace una entrevista al viejo sobre Borges. Después dice barbaridades de Borges. Pero ¿habían compartido estudios con Borges? Sí. ¿Tu viejo? Sí, estuvieron en el mismo colegio. ¿Y qué decía tu viejo de Borges? Decía, bueno... no hay problema, puedes decir cualquier palabra. Que nunca en su vida fue un quilombo. Jamás de todo eso que escribió se lo habían contado porque nunca lo vivió. Y, bueno, le faltaba calle, eso. Y entonces después le pregunta, pero ¿no cree que era un escritor? Sí, buen escritor sí, pero de lo demás nada. No. El viejo era tanguero. De nochero, tanguero, entonces esa cosa, no es decir, yo creo que la vieja dijo, no, yo me borro de esta familia y me voy para Misiones, para donde sea con el loco este. Y escúchame, Juan Martín, ¿cómo era tu vínculo con el Che? Una diferencia de edad muy grande. Vos me decías cuando eras chico, ellos hablan de política y para vos era como un mundo desconocido, empezás a escuchar y demás. Pero en tus conversaciones de chico y de más grande, ¿de qué hablaban? Bueno, de chico era, viste, un poco eso que te decía, ¿no? Como lo bueno de Ernesto, como la familia, viste, empezó en Misiones, Rosario, Buenos Aires, Altagracia, Córdoba, viste, la verdad que éramos como nómades. Y el que más viajaba era Ernesto.
se pasó viajando. Entonces era bueno cuando él estaba. Y como todos los demás, cada uno estudiaba, qué sé yo, era muy compañero conmigo. O sea, era muy de jugar conmigo, de buscarme, de venir, se va, me mate, mientras estudiaba, qué sé yo, además leía y estudiaba todo el tiempo, pero siempre, y además con un humor ácido y irónico. Siempre fue así. Siempre. Después tengo algunas cosas escritas que para que tengas, siendo ¿no? Siempre buscaba a ver qué te podía decir para molestarte, ¿no? Por ejemplo, te pongo un ejemplo porque el otro día estaba hablando recién y decía, acá está la Rosca Pop, sí. Ahí no está la negra ya no está. Porque por primera vez ella me preguntó una vez en una entrevista cómo era nuestra relación con él y nuestra forma de... Entonces yo le decía que incluso en alguna carta le había puesto que él a mí me decía tudito por pelotudito y yo tudazo por pelotudazo. Entonces decía, te puedes imaginar cuando yo estuve en Cuba en el 59 al comandante, no le podía decir delante de todo, tenía que era cuando desapareció. ¿Vos delante de los demás cómo lo llamabas? Ernestito, sí. Ese se llama Chancho también. El Chancho. Sí, el Chancho. Y firmaba ahí, él fue periodista, y entonces firmaba Chancho. Pero, porque le decían el Chancho, los amigos, por limpio, ¿viste? Eso de él por prolijo. Sí. Entonces. Ya tenía esas cosas idealistas, ya soñaba con algo, transmitía algo de lo que quería hacer, cuestionaba el mundo. Digo, ¿cómo percibiste al Che en su juventud y adolescencia? Digamos, lo que sí vos podías sacar en conclusión era un tipo que leía a una velocidad increíble. Yo a veces decía, no puede ser que se haya terminado de leer ese libro. Además, mi casa estaba llena de libros, había desde Salgari, Dumas hasta Freud y Trotsky. Entonces era, como decía un amigo, podía faltar comida, pero libros y fotos no, eso siempre había. Y él era un lector empedernido, pero así tremendo, y lo que empezaba lo terminaba. Uh-huh. Y además, para colmo de males, lo escribía en el mismo libro. Y entonces leer un libro que él había leído era un perno, porque era empezar a decir, ¿por qué habrá subrayado esto y por qué habrá puesto esto otro? En lugar de estar pensando en el autor, estaba pensando en el otro que estaba... Entonces todos los libros él los subrayaba o los escribía por un costadito. Y después solía hacer una especie de resumen escrito. ¿Sí? Hacía un resumen, del libro. Como un machete, estudiaba, sí. o absorbía algunas ideas y las iba ordenando. Lo siguió haciendo después, como el diario de Che en Bolivia, como el diario en el Congo, el diario en Sierra Maestra. O sea, él volcaba todo. El diario de motocicleta. Tenía esa costumbre de... ¿Viste? Vos no querías volcar nada en un texto y él volcaba toda su experiencia. Todo, sí. Yo tengo una pregunta, no sé bien cómo hacerte esta pregunta, pero la pienso un montón a partir sobre todo de los desaparecidos, ¿no? ¿Qué se siente cuando tu familiar, que además es alguien que tenés un vínculo, un familiar copado, ¿no? Porque puede ser un familiar que no te importe, que se entrega a una militancia que puede llegar a poner en riesgo su propia vida, ¿no? Y uno, que yo no viví esas épocas, las estudio y demás, tengo una distancia increíble con eso. La única referencia que alguna vez leí era, por ejemplo, Rodolfo Walsh, hablando sobre su hija y escribiéndole cartas y sabiendo. Así que quiero saber cómo es para vos, ir viendo además el proceso de entrega de tu hermano y reconociendo posibles amenazas hasta que, si no me equivoco, te enteraste que falleció por los diarios. O sea, hay un momento donde soltás y decís, es la decisión de vida de él, te da bronca, a veces te da bronca y a veces te da admiración. ¿Qué sentís? Bueno, hay una pregunta que casi siempre... hay dos cosas. Una pregunta que es siempre existe, que es ¿qué significa ser hermano de Che? ¿Sí? Entonces yo digo que no es como ser hermano, y a veces lo dije por la Sole, y después no lo dije más, ¿viste? Porque si no la Sole se me enojaba, pero es como revolearle el pocho. No, ser hermano de Che tiene, digamos, no es un peso, pero es una responsabilidad. Sobre todo después cuando ya empezaste a hablar. Entonces no puedes hablar cualquier cosa. Me haces una pregunta y no te puedo responder cualquier cosa.
Eso en primer lugar. Creo que tiene que ver lo de Lupita también un poco con lo que vos decías de humanizar, ¿no? Ella te lo preguntas del lugar del hermano, de una figura pública, claro, se va a otro tan lugar. fuerte en la historia mundial. Bueno, yo lo de humanizar digo porque como es una cosa, es un ícono, es un mito, es una foto, es una estatua de bronce. Bueno, vos lo bajás a tierra. Para que, ¿sabés qué? Era un jodón, un hincha, ¿viste? Fuimos a ver Rosario Central juntos, entonces no me digas que no, si era hincha de fútbol, y además hincha de muchas otras cosas más. Entonces, era un tipo que hasta cierto punto, normal. Es una familia que no era muy normal. La verdad que la familia no era una familia muy normal. Pero después se convirtió en alguien fuera de lo normal. ¿Sí? Claro. Pero para mí, yo tengo una frase que es mi hermano Ernesto, es mi hermano de sangre y el Che es compañero de ideas. Y esa es la verdad. ¿Sí? Es desde siempre, desde Guatemala, que es donde ya él empieza a tener definiciones muy serias respecto de lo que sí, lo que no se debe y lo que él debe o no hacer. Yo estuve de acuerdo y los hermanos todos estuvimos de acuerdo. Eso te iba a decir, pero te iba digamos, a complementar un poco la pregunta de Lupita, que era si vos hinchabas el pecho, ¿no?, con esa situación, o al revés decías, pero la pucha lo quiero tener al lado mío, quiero que sigamos compartiendo cosas de la vida, ya no lo veo más. ¿Qué te pasaba? Yo en el 59 me quise quedar en Cuba, pero tenía 15 años y no se podía, mi viejo no, y era tuviste la que volver. potestad, Claro, ya estaban separados. No estaba, bueno, fuimos todos, ellos los dos, pero y no, ya venía mal la cosa. Hubo caso, y ahí Ernesto no pudo, porque si no yo me tenía que quedar clandestino, digamos, o no clandestino, pero fuera de ilegal, digamos. Exactamente, ilegal. Bueno, estamos hablando con Juan Martín, el hermano del Che Guevara, que bueno, estamos tratando un poquito de sondear la vida, ¿no? La parte más humana, como dice él, del Che Guevara, más allá del ícono y de la persona, de la historia. Bueno, una persona que convivía, que tenía hermanos viejos, que iba a la cancha, que hacía chistes, que era corrosivo, que se divertía y demás. Vamos al servicio de noticias y en un ratito seguimos hablando con Juan Martín. Que la gente crea, haciendo un laburo honesto. ¡Como loco! 3 de la tarde, 36 minutos. Nosotros seguimos, ¿no? Mientras esté el corte, contando anécdotas con Juan Martín, el hermano del Che Guevara, que, claro, estamos tratando de, con él, ver el lado más humano del Che, ¿no? No el ícono, sino cosas, anécdotas de la vida, de los viejos y demás. Estás contando algo del Che, ¿lo querés contar de Fidel, perdón? ¿Querés contar al aire lo que estabas contando de tu incursión con Fidel Castro? Sí, bueno, yo lo que decía que ahí... yo tengo quizás la libertad de poder hablar por ser hermano de Che, de meterme con cosas que otros por ahí no se pueden meter. Entonces, como trabajé mucho tiempo en cosas con Cuba, tengo mucha relación con los cubanos y los conozco mucho. Entonces, yo en el año 59, cuando vino Fidel en uno de los viajes que hizo a distintos países, estuvo en la Argentina en el 59, y entonces quiso ver a la familia, y entonces nos juntamos en la casa de un tío, además porque mi viejo dijo, en esta casa nuestra, no porque es una porquería, así que vamos a la del otro tío, bueno, una casa muy linda frente al botánico, y ahí. Entonces estábamos todos amontonados, Fidel sentado y todos alrededor, bueno, la familia y otro, qué sé yo. Y yo conseguí en la foto estar al lado de la oreja de él, y ahí saco la foto, todo amontonado yo ahí. Y después, con los años que yo estuve en Habanos, estuvimos en una actividad y viene Fidel a la actividad y estábamos todos los representantes de Habanos de distintos lugares. Entonces hacen la foto institucional, digamos, en un lugar que viene escalera. Entonces Fidel estaba abajo, pero bueno, yo me consigo poner al lado, en un escalón más arriba, y quedo como mide como 1,90 Fidel, y quedo con la oreja con oreja al lado. Y entonces yo muestro esa foto, esas dos, así que desde que tengo 15 años le vengo dando letra al comandante, por eso que el comandante dice lo que dice. Bueno, y los cubanos, ahí no se hace chiste, claro. No, no se puede hacer chiste. No. Ahí no se puede. Sí, pero con el Che no hay caso, o sea, yo puedo decir lo que me da la gana. O sea, ¿Y qué te pasa, por ejemplo, un poco te voy a preguntar, qué pasa ahora cuando la gente te reconoce o se entera que sos el hermano del Che, pero qué pasaba antes cuando te detuvieron? Vos estuviste en Cana mucho tiempo, cuando te detuvieron, ¿sabían que eras el hermano del Che? No, lo descubren. ¿En qué año fue? ¿En qué año fue?
Bueno, yo estuve 2 veces, en el 74 primero, Sí. en Córdoba, que fue, la gente ignora un poco ese tema, ¿no? Porque en el 74, Teniente Coronel Navarro, que era un militar en actividad, da un golpe en Córdoba y destituye al gobernador y al vicegobernador y se pone él de gobernador. 74. Y genera ya en el D2, que era la parte, digamos, de la policía, porque en realidad en la cuestión de la represión, la policía fue muy importante. Los militares fueron los que dirigieron la represión, pero los policías fueron importantísimos, porque eran los que torturaban, eran los que averiguaban, los que infiltraban eran los militares, pero la policía era importante. Y la policía de Córdoba se modificó sustancialmente en ese momento. Y a mí me meten preso porque yo estaba cerca de una fábrica y tenía material, y me meten preso por el material, no tenía ninguna otra cosa. Entonces estuve 3 meses. Estabas militando, propaganda. Claro, 3 meses. 3 meses y afuera. Pero después en el 75... Pero ahí cuando te detuvieron, ¿sabían quién eras? Ahí se entera cuando ya estoy detenido. Sí, pero claro, después de detenerte. Sí, o sea, no, después de detenerme. Okay. Pero no pasó nada. Y ya la segunda vez, que nunca supimos, yo ya estaba con mi compañera, que es la madre de mi 4ª hija, nunca supimos por qué. Cayó la policía, los 2 militábamos, éramos militantes. Y de ahí ya... ¿Dónde militaban? En el FAS, que era una parte, digamos, la parte abierta de lo que sería el PRT. El PRT. Y de ahí hasta el 83. De ahí hasta que cayó el gobierno militar después de las Malvinas. Sí. Y ahí salimos. 9 años. 9 años. 8 años. Sí, 8 años y 8 pico. años, con exactitud, 8 años, 24 días. Gracias. ¿Y muchas gracias. cómo te trataron? Porque claro, tiempos que chupaban gente, hacían desaparecer gente. ¿Cómo te trataron? Mira, nosotros cuando en la época aquella y caímos presos, sabíamos que una de las posibilidades era que te mataran, otra posibilidad que te metieran preso. Desaparecido no. Eso no existía como posibilidad. Eso empezamos a averiguarlo y a saberlo cuando estábamos presos. Que eso estaba pasando, pero no con nosotros, sino con otros, ¿no? Y sí, y en el caso de los presos había una cosa que yo llamo ley de fuga. ¿Sí? Los propios penitenciarios llaman ley de fuga, que es cuando quieren matar a un preso. Porque en realidad los presos comunes, muchos mueren de edema pulmonar, mentira, mueren de las palizas que le dan. Claro. Entonces el médico afirma edema pulmonar. Claro. En el caso de los presos políticos era ley de fuga. Intentaron fugar. ¿Sí? Ahí va. Y entonces esa era la excusa. fueron interceptados y luego pim pum, bueno, y murieron en la... Entonces ya hubo algunos compañeros que pasaron esa. Teníamos cada vez que teníamos un traslado, estaba la fantasía que podía pasar. Estaba eso, sí, a ver si este traslado es traslado o es cualquier cosa. Hay 2 compañeros muy conocidos que sí, incluso uno de ellos terrible porque lo sacan, después lo vuelven, sacan a otro y al otro lo matan. Vos contás, Juan Martín, anécdotas varias. Vos me mencionaste la fábrica de habanos o la empresa Habanos. Durante los 90, Menem todo el tiempo decía que recibía los habanos de Fidel, ¿no? Y creo que Kohan también, ¿no? Que era el secretario general de la presidencia. ¿Eso era cierto? ¿Efectivamente Fidel le mandaba los habanos a Menem? Yo se los cuidaba. ¿Cómo se los custodiabas? No, se los cuidaba porque nosotros, además los mismos que trabajaban en el habano conmigo decían, los habanos están mejor que nosotros. Ellos tienen aire acondicionado, tienen humedad y nosotros... Claro, tenés que hacer tu proceso de conservación. Claro, de conservación. Entonces venía don Nasa, que era el jefe de la Corte Suprema. Nazareno, claro. Yo le decía don Nasa. Entonces venía don Nasa, que traía los habanos y después lo que se los llevaba, ¿no? Sí. Y entonces él quería que yo le regalara habanos. Yo, no, se los pedís a tu jefe, ¿viste? Esto se los pedís al turco y que él te lo... acá te pones. Era increíble, o sea, el jefe... El de la Corte Suprema. Claro. Bueno, la Corte Automática, ¿no? ¿Se acuerdan cuando asumió Kirchner? Fue el primero que apuntó.
¿Cómo era esa relación entre Menem? Vos ya que estabas en el medio, te pregunto, por ahí lo sé. Menem le mandaba vinos. Sí, era así, era un intercambio comercial, porque eran las antípodas ideológicamente. Porque además lo que le mandaban eran como cosas protocolares, digamos, ¿no? Eran habanos que eran especiales para el regalo. Presidencial. Exacto, sí. Entonces me imagino que Menem también le mandaría unas cosas muy especiales, sí. Juan Martín, están escribiendo los oyentes. Muchísimo. ¿Sí? Muchos oyentes. Sí, a ver qué así dicen. como, bueno, no se puede discutir lo humano del Che, fue un tipo que sacrificó su vida por un ideal de esa manera, ya que no quedan. Le dolía mucho el sufrimiento de los pueblos de Latinoamérica. Soy Emilio de Aedo. Bueno, gracias Emilio, ¿qué más? Estoy con mis oídos en esta entrevista atentamente, Elba. Qué maravilla, te quiero, Diego, te felicito. Diego, una genialidad la entrevista al hermano del Che. No, la genialidad era de Juan Martín, yo simplemente lo invité, ¿no? Bueno, por la idea, todo un banquete para mí, dice. Visité Cuba y el mausoleo del Che, desde ahí donde lloré, junto a una mexicana fan del comandante Marcos. ¿Cómo estás viendo a Cuba, Juan Martín? Yo he ido en distintos tiempos. Hace unos años que no voy, hace como 3 años que no voy. ¿3? 3 años que no voy. 3, no sabía si era 13 o 3. No, 3. Digo, he ido en los 90 y he ido más cercano en el tiempo. Ha cambiado mucho. Mirá, yo tengo, además de haber sido el representante del libro cubano en la Argentina durante años, después el representante de Habanos, de que tengo los 5 hijos de Ernesto allá, uno murió 4, los 5 de mi hermana Ana María, que casi quedaron ahí, los 5, gran parte de tu familia está ahí. Y un hijo allá, y sobrinos nietos y demás. Entonces, para mí Cuba, no solamente porque el Che es mi hermano, Cuba, hay una relación, digamos, muy muy íntima entre, incluso en el pueblo cubano, en la gente. Es decir, muchas veces se habla de Cuba sin, digo, ¿por qué no visitas Cuba? Primero, no te vas a aburrir jamás. Es gente, a ver, jamás te vas a aburrir. No. Es gente muy instruida, gente muy cálida. Sí, y además que ellos dicen, tiene algunos dichos, ¿viste? Un dicho es: no cojas lucha, chico, no cojas lucha. Te vas a morir joven. ¿Cómo te vas a poner mal? Animal, ¿no? Sí, tenés que... Y entonces, por ejemplo, el otro día estábamos hablando, el pueblo cubano es musical, pero de una manera increíble. Alegre. Y en todo, cualquier tipo de música. Vos, por ejemplo, le vas a un lugar y empezás con cualquier cosa de metal, y al rato está todo el mundo, viste, prendido. Espíritu alegre. Sí, tienen una forma. Después vos le preguntás algo a alguien en la calle, que en tal lugar, y te acompañan directamente al lugar, ¿viste? Son realmente muy ahora, amables. Si lo que me preguntás, bueno, ahora yo sé que en este momento, con el tema, después de la pandemia, con el tema de los cortes que hubo desde Estados Unidos, no solamente el bloqueo, el cierre del turismo por la pandemia, ¿no? Que vive el turismo Cuba. Claro. Y el turismo norteamericano, porque había más o menos 500, 600 mil cubano-americanos o americanos que viajaban a Cuba. Se cortó. Las remesas se cortaron. Hubo un incendio de un depósito de combustible. Sumemos a eso el bloqueo, ¿no? Bueno, entonces no están como el periodo especial que yo pasé en los 90. Pero están algo apremiados. Pero están con problemas. Bien. Pero también digo, primero que ellos tienen como una fortaleza interna que uno no sabe comprenderla si no la ves, si no la vivís. ¿Sí? Y están acostumbrados a tener que pelearla, ¿sí? Pelear la vida, digamos, no por ahí. Sí, no tienen todo tan de arriba, tal cual. Claro. ¿Tenemos más oyentes? Sí, a ver qué dicen. Silvia Luján, hermosa nota. Diego, disfrutándola. Roberto, qué entrevista emocionante, espectacular. Roberto Darío de Mercedes. Abrazo Juan Martín, el Che, un grande, es para escuchar todo el día. Creo que la mejor entrevista que hicieron, dice. Apasionante lo de Juan Martín, soy Federico Herrero, lo de Diego Schurman, impresionante, las preguntas exactas. Bueno, las preguntas exactas. Te voy a hacer una pregunta exacta. La pregunta exacta es: ¿a quién votaste acá en la Argentina? Bueno, en la última elección. Bueno, hubo un tiempo que no me dejaban votar. Sí, bueno, me imagino. Después, porque después de que salí en libertad, también había un tiempo que no podía votar. Me acuerdo que lo que sí me dejaron votar primero fue por el Bigle. Ajá. Entonces ahí pude votar. El referéndum. Después voté a Cámpora. Para que quede claro. Y en la última voté a Cristina y Alberto.
Y me preguntaron el otro día si no estoy desilusionado, y dije, no, esa pregunta no la respondo. Ya está. El que calla otorga. Pero bueno, en definitiva sí. Sí. No, muy ilusionado no puedo estar. Hoy estuve, por ejemplo, me fui al Centro Gallego por PAMI y estaba con otro jubilado también, estaba hablando de los dos jubilados, ¿viste? Bueno, está bueno que cuentes, porque claro, tiene una historia, es una persona, un emblema mundial, el ícono, el Che Guevara, qué sé yo. Vos vivís de tu jubilación mínima, ¿no? Sí. Entonces está bueno que lo cuentes eso también. Me preguntaban en qué vine y yo me equivocaba y decía 155, no, decía 151, claro, no, el 151. Sí, él sube. Él sube. Sí. 50.124 pesos la mínima, ¿no? Sí, pero como soy jubilado... Y si viajo 2 veces seguidas, se te descuentos. Muy bien. Tenés reventada la sube. Muy bien. Claro. ¿Y cómo ves esta, vamos a decirle de esta manera, la derechización del mundo? El mundo no está derechizado. El mundo lo que está es con un sistema que no resuelve, un sistema que no equilibra. Pero cuando aparecen, por ejemplo, personajes acá en la Argentina, yo creo que se habían logrado ciertos consensos básicos en la Argentina, ¿no? No se discutían los desaparecidos, digamos, si había algún atentado contra algún político, sea quien fuere, todo, digamos, el cuerpo político salía a repudiar ese hecho. Hoy están cuestionando a los desaparecidos, aparecen expresiones como Milei, negacionista de lo que fue la dictadura. Hay gente que le da manija eso, pero no aparecen como quienes son. Porque Milei es Milei. Si yo doy manija, sale Milei. Pero el que da manija no aparece. Uh-huh. Si la cara del que está dando manija es un gerente, decís. Es un gerente, Milei. Es alguien necesario en un momento determinado, en una circunstancia, como la Meloni en Trump Italia. Ahora peleando allá, o no sé qué decir. Entonces, el tema principal es que el sistema tal como está no equilibra. Bien. No equilibra, entonces cada tanto hay una crisis, cada tanto hay un desequilibrio, cada tanto hay un problema. Ese problema cómo juega después? Con un Milei o con un no sé qué o con un no sé cuánto, pero el tema fundamental, ¿viste? Es ¿por qué Milei sale? ¿Por qué se le da televisión y qué sé yo? Y hay intereses, ¿no? Hay un interés. Sí, claramente. Hay un claramente. interés. Nos queda re poquito tiempo, Juan Martín. Yo cerraría con alguna anécdota del Che, la que vos quieras. Tenés infinidades. La que vos quieras, elegí 1 o 2 anécdotas y cerramos con eso. Canciones al Che, aprovechando, ¿no? Cuánta música. Mirá, 2 cosas. Yo describo, ¿no? Agarró una carpeta, Juan Martín, la abrió, sacó un papel. ¿Qué es eso? 2 cosas. Voy a leer. 3 cosas. Sí, no le escapes al micrófono, te pido, porque si no se te va a escuchar. Una, le preguntan en un momento determinado que cómo es que un argentino estaba en Cuba. Bueno, y él dice, bueno, ¿cómo no voy a poder estar en Cuba un argentino cuando acá estuvo Martita? Y termina así: me he sentido guatemalteco en Guatemala, mexicano en México, peruano en Perú, como me siento hoy cubano en Cuba, y naturalmente como me siento argentino, aquí y en todos lados. Ese es el estrato de mi personalidad. No puedo olvidar el mate y el asado. Y además tengo fotos de él en la Sierra Maestra tomando mate. Hay un montón. Sí. Qué lindo. Regino Botti era un jefe de él, porque él era ministro de Industria, pero el Regino Botti era ministro y secretario técnico de la Junta Central de Planificación. Sí. Entonces le manda una solicitud de aumento del número de ejemplares de la revista Confederación Médica Panamericana. Le contesta a esa solicitud el Che: estimado ministro, disciplinadamente cumpliremos con las órdenes de la Junta. Amparado en mi pequeña y poco edificante historia de médico, debo advertirle que la revista es una porquería. Y mi opinión general es que las porquerías no cumplen funciones políticas que probablemente usted es lo que pretenda. Quede para la historia, la grande. Me reitero, su seguro servidor, su atento y seguro servidor. Patria o muerte venceremos. Maravilloso. Sí, está bien, le vamos a aumentar, pero es una basura. Bueno, es como la característica que vos contabas, ¿no? El humor corrosivo. Una que va a ser... Dale. A ver. Tenés un montón, mirá toda la que tiene. Tengo ese otro programa. Saca papeles y papeles y papeles de la carpeta. Vieja María es un... vos sabés que hizo una poesía cuando pasó por Bolivia, en los años 53, que se llama Los Mineros Bolivianos. Santolaya le puso música y León Gieco la canta. No,
y la cantó en Bolivia, no sabés lo que fue. ¿Cantaba? ¿Cantaba él? No era más tronco, todos éramos tronquísimos para bueno, pero cantar. escribía. Escribía sí, mucho. Poeta era. Sí, pero cantor no, la música no le... Mira, esto es una parte, cuando él está en el Congo, va un compañero de Cuba y le dice que la vieja está muy mal, y entonces él le dice, pero mal de muerte sí, mal de muerte, no tiene salida. Entonces se lo agradece y escribe una cosa que se llama La Piedra, que es larga, pero yo voy a leer nada más que una parte en la que él describe a la vieja y dice, qué sé yo, de veras, no sé, solo sé que tengo una necesidad física de que aparezca mi madre y yo recline mi cabeza en su regazo magro y ella me diga, mi viejo, con una ternura seca y plena y sentir en el pelo su mano desmañada, acariciándome a saltos como un muñeco de cuerda, como si la ternura le saliera por los ojos y la voz, porque los conductores rotos no la hacen llegar a las extremidades, y las manos se estremecen y palpan más que acarician, pero la ternura resbala por fuera y las rodea, y uno se siente tan bien, tan pequeñito, tan fuerte. No es necesario pedirle perdón, ella lo comprende todo, uno lo sabe cuando escucha ese mi viejo. Bueno, qué sé yo, es un poco más Ernesto hablando de la vieja, ¿no? De la vieja ya, y además lejísimo, metido en el medio del Congo, o sea, claro, recordando. Bueno. Esta descripción, porque la vieja no era toquetona, pero no tenía ninguna duda del amor que tenía, ¿no? No era esa... y entonces esta descripción de que las manos, que parecía como que el cerebro o la cabeza no las manejara, era así, pero que la ternura estaba, ¿viste? Bueno, también era una época donde hay una cosa menos física, las relaciones entre padres e hijos, ¿no? Que había mucho cariño, pero por ahí físicamente no era tal, o no se demostraba tanto. Bueno, pero nosotros decíamos vieja y viejo, no. Vea, porque, por ejemplo, no era señor, no era de usted el trato. No, y en las casas de mi tío era de ustedes, no entendíamos nada. No entendíamos nada. Mira, yo te cuento una cosa para que veas cómo era la casa. Roberto, mi hermano, hace una ley, ¿sí? El que se agacha a la liga, la ley lo obliga. ¿Sí? Entonces vos no podías ver la cosa que más te gustara tirada en el piso, porque si te agachabas te levantabas de un patadón. Entonces yo una vuelta, mi viejo, que no, viste, le gustaba hacer pinta, estaba con un montón de gente en el campo y estaba diciendo, yo cuando era joven corría los 100 metros y se ponía así de como correr los 100 metros. Y yo digo, viejo, ¿cómo era? Pues estaba lejos. Agachado como para salir a correr, decís. Sí. Perfecto. Entonces, viejo, ¿cómo era eso para salir? Y se vuelve a poner, y yo, ¡pah!, le meto una patada. No alcancé de decir que se agacha la liga, que te empecé a correr, viste, sé que yo corría más rápido que él. Bueno, esa era, digamos, mucha confianza. La casa de ustedes. No, esa era la aristocracia y oligarquía de la casa. Claro. Está bien, la casa del Che, ¿no? Un poquito para hacer esta propuesta que tenemos de contar una cosa por ahí más, el lado B o el costado más humano del Che, que poco se conoce, sí se sabe de sus principios, de sus ideales, de su lucha, de todo lo que, digamos, significa para la historia mundial, pero bueno, hablar un poquito de la familia del Che y lo que vos viviste además como hermano, está bueno, y era un poquito la idea. Juan Martín, de Guevara, de la Serna, Lynch, todo, te metimos todo. Gracias por venir y acompañarnos. Muchas gracias a ustedes, y la verdad que bueno, cada vez que estoy en un lugar en que me hacen todas estas preguntas, yo me siento bien. Y bien. Con ustedes me sentí re bien. Muchas gracias. 3 de la tarde, 56 minutos. Aquí se queda la